¿Habrá usted escuchado hablar de la cuarta revolución industrial y de que los robots vendrán a ocupar nuestros trabajos y que prácticamente estarán alrededor de nosotros con muchas actividades que hoy en día son estrictamente actividades de los seres humanos? En este programa hablaremos precisamente de cómo enfrentar los desafíos de esta cuarta revolución industrial. Soy Sergio Fernández Delgadillo, bienvenidos a Mundo Sustentable. Muy buenas tardes, estamos de nuevo con usted en su programa Mundo Sustentable. Y mire, en los ámbitos de las empresas se escucha hablar de la cuarta revolución industrial. Y esto para muchas de las personas acarrea ciertos temores porque se habla de cómo los robots o cómo la tecnificación extrema puede desplazar en algún momento al ser humano. Y esto pues ha tenido ciertas implicaciones para todo aquello que tiene que ver con la selección, el desarrollo y el manejo de los recursos humanos dentro de las empresas. Y en este programa vamos a hablar de cómo enfrentar los desafíos de la cuarta revolución industrial. Y para ello hemos invitado al doctor Álvaro Antonio Ascari Aguillón Ramírez, quien es el director de la Facultad de Psicología de nuestra universidad. Álvaro, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Sergio, bienvenido. Bienvenido a Mundo Sustentable. Muchas gracias por la invitación y gracias por Es un gusto tenerte otra vez aquí platicando de este tema tan difícil porque, bueno, tanto las organizaciones como las personas de repente se preocupan mucho, ¿no? Por este asunto. Entonces, empecemos por definir qué es, cómo se inició esto de la cuarta revolución industrial. Bien, pues es un concepto que recientemente el experto Klaus Schwab lo publicitó, por así decirlo, sí, bajo un esquema de cuarta revolución. Sin embargo, le anteceden revoluciones previas, donde se empezó primeramente que nada con la etapa de lo que llamamos la mecanización, posteriormente lo que es la producción en masa, sigue la automatización y luego ya lo que hoy en día conocemos con los procesos, vamos a decir, sistemas cibernéticos, ¿no? Al final del día, la cuarta revolución tiene que ver con esta fusión de tecnologías, obviamente, que se engloban o enmarcan la cuestión digital, las cuestiones biológicas y en esas esferas. De hecho, se denomina en ocasiones lo que es la segunda era de la máquina, y es aquí donde entra el factor humano, bueno, cómo el factor humano se ve interrelacionado en todo este tipo de procesos de la ahora denominada cuarta revolución. Pues sí, al parecer el ser humano tendería a ser desplazado o pasado a un segundo plano en lo que son las líneas de producción, pero a ver, empiézame a platicar, ¿cuáles son las principales implicaciones que tiene la cuarta revolución industrial sobre la humanidad? Ok, es una pregunta muy interesante porque las implicaciones, partiendo del principio de que ya está en nuestra cotidianidad el concepto Internet de las cosas, pues bueno, tiene un gran impacto en el sentido desde la perspectiva psicológica, desde la cognición, cómo pensamos, cómo percibimos, hasta del actuar, ¿no? Por sí mismo. Hay grandes dudas aún. Quiero citar un ejemplo, si me lo permite, doctor. Claro. Hay algunas empresas que ahorita están pensando si un supervisor debe de ser un robot con manejo de inteligencia artificial y que dirija humanos, o un humano como supervisor que dirija a diferentes robots. Y esto no está, también hay que considerar que faltan todavía mecanismos dentro del marco legal y otros para poder tomar una decisión de ese tipo. Entonces, esto es como una implicación, una indefinición entre a quién le voy a confiar más y qué se piensa. O sea, ¿cómo ves tú? ¿Cuáles son ¿Cuál es el pensamiento, por ejemplo, en los empresarios, en la línea de producción? ¿Qué es lo que ellos sienten de esto?
Precisamente mi respuesta la voy a fundamentar en algunas consultorías que se han hecho por parte de la facultad a algunas empresas principalmente que operan aquí en la entidad. El principal clamor de cada 10 gerentes de producción básicamente ha sido bajar costos, hacer más eficientes los procesos. Sin embargo, algunos todavía tienen dudas al margen de la operatividad de la robótica, cuál va a ser la reacción principalmente de los controles, e incluso ellos mismos tienen un temor de que puedan ser relegados a un costado por el famoso Big Data, porque se ha llegado a plantear otro tema, un gran dilema, si la gerencia puede ser un humano o la decisión la toma el Big Data. Digo, son temas obviamente. Una computadora de alto nivel. Exactamente, sí, ¿no? Sí, entonces, sí. Esto no es peculiar nada más del operario, sino también en ciertos niveles gerenciales se hace presente, exactamente. Sí. Bueno, en el mundo cotidiano, pues digo, hay una serie de cosas que uno utiliza y que a lo mejor no las aterriza directamente a una línea de producción, pero así como de repente a través de un WhatsApp nos estamos comunicando y nos ponemos de acuerdo para hacer algo en un grupo, pues igual, ¿no? A nivel industrial se pueden programar cosas y que funcione aquello de manera automática a través de sistemas electrónicos de control. Exactamente. Si nosotros pensamos que hay algunas desventajas porque el ser humano pudiera ser relegado, desplazado de los trabajos, ¿qué serían las ventajas que un empresario diría, me voy por este camino porque simplemente me ofrece todos estos beneficios en la línea de producción? Ok, la principal ventaja que va a ver el empresario es que el modelo tenga que ver con que sean más proactivos y competitivos. Esa es la ventaja que el empresario usualmente vería. Sin embargo, si vemos ese matiz obvio de lo que es el lado humano dentro de todo este proceso, por ejemplo, hay capital humano, que es otro concepto obviamente que es digno de análisis, y capital humano, talento humano, que hay que considerar dentro del mismo, ya que en ocasiones el capital humano, por ejemplo, se habla mucho de la inteligencia emocional, las relaciones en equipos, se hablan de cowork, se hablan de cobots hoy en día, pero en sí, aplicándome a la pregunta, doctor, es básicamente la productividad, bajo de costos y todo ello. Sin embargo, es importante aclarar que no siempre la garantía de un robot puede ser a altos estándares. Por ejemplo, ¿quién le va al mantenimiento? ¿Sí? Por eso hoy en día, bueno, estoy enterado que nuestra universidad, por ejemplo, ya está capacitando a nivel técnico y a nivel superior en uso de sensores y otro tipo de herramientas que permitan que el robot por sí mismo o la inteligencia artificial desarrolle varios puntos. Nosotros en la facultad, si me permite, estamos teniendo una fuerte reflexión sobre los chatbots, lo que antes llamábamos expertos en línea. Entonces es un gran cambio a los chatbots. ¿Quién te va a contestar si está la figura o no con un modelo de Big Data? Digo, por retomar este tipo de ejemplificaciones. Bien, es tiempo de hacer un corte, pero seguimos platicando de este tema tan interesante. No se vaya, estamos platicando con el doctor Álvaro Antonio Aguillón Ramírez, director de la Facultad de Psicología. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso con usted y recuerde que puede vernos en cualquier parte del mundo a través de www.sds.uanl.mx o bien en las redes sociales que en este momento aparecen en su pantalla. Seguimos platicando con el doctor Álvaro Aguillón Ramírez de cómo enfrentar los desafíos de la cuarta revolución industrial. Hablábamos de ventajas y desventajas de esto, Álvaro, y me ejemplificabas con algunas cosas. Platícame. Sí, precisamente unos beneficios o ventajas que pueda apoyar obviamente esto del modelo, ¿no? Recientemente el 4.0 es el hecho de que se pueden generar nuevos tipos de empleabilidad, aunque también es importante resaltar, puede ser una desventaja en aquellos que no estén capacitados y hay una amplia percepción de que va a haber altos niveles de desempleo.
Y creo que aquí juega para ambos lados. Pero la realidad es que hay que estar preparados en la vida, obviamente como en todo, es un proceso de capacitación y formación constante. Como otro beneficio también podemos enmarcar lo que hoy en día se habla de la creación de nuevas herramientas para prolongar la vida. Ya estamos hablando, por ejemplo, de la impresión 3D de órganos. A nivel psicológico, bueno, estamos trabajando o ya se está trabajando lo que es la realidad aumentada para trastornos de ansiedad, trastornos de X tipo, ¿no? En el cual una fobia, por citar un ejemplo, ¿verdad? Donde uno se pone los aparatos y empieza a interactuar de una manera que va sensibilizando un nuevo contexto. Otro tipo también de desventajas, vaya, en este sentido, pues de la revolución industrial es que a veces se considera también esta parte de la desigualdad económica y social, ¿sí? Partimos del principio de que todos tenemos acceso a internet y no necesariamente no es así. necesariamente. Sí, o sea, hay que puntualizar muy bien esa parte, Sí, ¿verdad? sí, sí. Y bueno, pues lo que mencionaba ahorita, esto tiene que ver con la capacidad de adaptarnos a nuevos modelos, nuevos formatos. Se habla de nuevas competencias laborales también. Se habla de la competencia como la flexibilidad cognitiva. Ya el término liderazgo hoy en día se le está denominando gestión e influencia para las personas. Entonces, también ciertos conceptos a nivel comportamiento humano han sufrido o han evolucionado pues, para estar más cercanos a toda esta nueva era, ¿no? Y uno de gran matiz especial es que se considera que a mayor interacción con los aparatos, obviamente, electrónicos y dispositivos, hay una mayor disminución de inteligencia emocional y social. Digo, son una versatilidad de temas, ¿no? En ese sentido. Sí, porque bueno, ya lo único que falta es que alguien se case con un robot, eso va a estar. A lo mejor para platicarle un poco al público de todo esto, me conversaba un amigo mío hace unos días que fue al dentista y aquella historia de que te tomaban un molde de tu pieza que te iban a cambiar y todo, y te decían que vinieras dentro de no sé cuántos días y todavía después de que ya le habían hecho el modelo en algún laboratorio, todavía le hacían ajustes para que te embonara perfectamente bien. Y ahora resulta que lo imprimen ya está impreso con un material ahí en el mismo sitio y ya puedes salir con tu pieza prácticamente en el tiempo de tu consulta. Así es. Esas son las ventajas, las que pudiéramos considerar muy al alcance de todo el mundo. Exacto. A lo mejor, como tú dijiste, el dentista tiene que adquirir nuevas habilidades, nuevos conocimientos para ejercer este proceso dentro de su propio consultorio y servir mejor al paciente. Exacto. Pero cuando se habla de la alta producción y del alto volumen de seres humanos involucrados en las grandes líneas de producción, pues sí, las cosas se pueden empezar diferentes. ¿Cómo podemos sentirnos los seres humanos al estar amenazados, o cuál es tu idea de cómo el ser humano debe reflexionar de cómo somos, cómo nos vemos y cómo interactuaremos finalmente con el resto del mundo? Sí, es una pregunta también muy interesante. Hoy en día incluso se han hecho libros, los invito a la consulta de los mismos. Se habla del transhumanismo, hay quienes están a favor, otros en contra. Se habla también de esta parte importante de lo que es el Homo sapiens digital. ¿Sí? Ya estamos en conceptos hablábamos antes de la inteligencia, vamos a decir, la intelectual, luego pasamos a inteligencias múltiples, posteriormente la inteligencia emocional y social, y ahora ya hablamos de inteligencias digitales. Entonces, ¿qué es todo esto? Con base a la pregunta, pues bien, el humano al final del día tenemos esa hermosa peculiaridad de ser humanos, obviamente, y tener muy en claro el manejo de nuestras emociones, que es lo que nos hace distintivo. Y a través de un juicio y una toma de decisiones, es aquí donde entra la ética, toda esta cuestión moral, ¿no? Para poder salir adelante. Sin embargo, me gustaría compartirle que ahorita hay dos escenarios, precisamente hablando de esto del transhumanismo, los que llaman los tecnófobos, por así decirlo, y lo que son los tecnófilos. Los tecnófobos a nivel general son aquellos que piensan que estamos esclavizados a la máquina, y los otros son aquellos que dicen que los sistemas hoy en día y la informática nos ayuda a la cotidianidad. En conclusión, yo considero obviamente que sí es importante desarrollar componentes como la inteligencia emocional, el juicio, la ética,
Y soy de la idea de que, bueno, al final del día la tecnología es un medio, un fin para poder facilitar una serie de aspectos para nuestra vida, ¿verdad? Siempre y cuando no impactemos otro tipo, como a la sociedad y factores ambientales que creo que es importante también considerar. Creo que la gente de repente no se da cuenta que como quiera nos hemos ido convirtiendo en esclavos en algunos detalles, porque, por ejemplo, cuánta gente está con el teléfono celular tiempos muy largos, interactuando con otras personas a distancia, pero que, por ejemplo, si lanzan un mensaje y el otro no les contesta, entran en situaciones de desesperación y entonces toda esta historia parece ser que cuando la vemos en las grandes líneas de producción nos provoca temor, pero lo hacemos prácticamente todos los días ya con un montón de cosas, ¿no? Indiscutiblemente, toca, doctor, un punto muy esencial de los que estamos abordando recientemente en la facultad, en las áreas de investigación. Algunos le dan un concepto de moda, pero la realidad es que ya tiene ciertos matices, lo que se llama el tecnoestrés o la famosa codependencia a lo que son este tipo de dispositivos, ¿no? Hemos encontrado, le he de confesar que apenas estamos, algunos vestigios, ¿no? En general, que hay algunas personas que sí se les genera ansiedad por olvidarlo, por un mal uso, porque no me contestaste, por X detalle. Y hay otras personas que hasta fatiga, doctor, por todo este tipo de estrés que se vive, ¿no? ¿Cuándo íbamos a pensar que les íbamos a hablar de un concepto de tecnoestrés, por ejemplo? Pues hoy en día ya hay algunos casos que tenemos que están presentando una sintomatología. He de confesar que se está todavía replanteando muy bien una serie de instrumentaciones, metodologías para poderlo abordar con más precisión. Pero ya digo, simplemente una vez comparto una anécdota donde un joven me comentaba, es que yo no uso mucho la tecnología, yo no comulgo con todo esto. Y nomás le pregunté, oye, ¿has hablado una vez con Siri? Y dice, muchas veces. Digo, pues ya estás con un modelo de inteligencia artificial, ¿no? Sí, digo, son todos estos detalles, ¿no? Sí, que te ahorra pasos. O sea, es que los robots están muy cerquita de nosotros, nada más que no los vemos como un robot, pero están ahí, ¿no? O sea, en el aparatejo ese que todos usamos hay muchas cosas que parecen ser robots. Bien, Álvaro, me resulta muy interesante todo lo que estamos hablando, pero es tiempo de hacer otro corte. Regresamos. Claro que sí. No se vaya, estamos platicando de cómo enfrentar los desafíos de la cuarta revolución industrial. En un momento regresamos. Es que los robots están muy cerquita de nosotros, nada más que no los vemos como un robot, pero están ahí, ¿no? Ya estamos de regreso con usted en Mundo Sustentable. Álvaro, ahora se habla de conducción automática de un automóvil, de la realización de una cirugía a distancia y algo que parece ser muy importante para la humanidad, el control del armamento. ¿Qué efecto tendría sobre el mundo en sí, si finalmente los seres humanos, las personas, fueran sustituidos por robots? Esta pregunta es una pregunta que se ha estado estableciendo. Muchos pensamos que la revolución industrial, al margen de un 4.0 o un 5.0, como marcan los japoneses y al centro del humano, realmente esto va iniciando. Y uno de los grandes aspectos a considerar es la humanidad, en gran mayoría, obviamente, y por algunos estudios en particular, sobre cómo te sientes ante todo este acoso, entre comillas, digital y todo ello, sienten que es un temor y una ansiedad. Si me baso en el modelo de comportamiento organizacional, vamos a decirlo más directamente, la administración del cambio siempre nos dice que hay una resistencia al cambio, pero luego te vas adaptando. Pero en este caso, cuando hablamos de la era digital, el temor se va instaurando. O sea, es la administración del cambio por sí mismo, más el temor y la ansiedad, los cuales son componentes muy, muy fuertes que hay que vencer. Al grado de que, por ejemplo, si hablamos de estos drones militares, ¿quién los va a manejar? ¿Cómo lo van a manejar? Si alguna vez tienen su propia autonomía y falla el robot, ¿qué va a pasar? Las desgracias que puede acontecer. Simplemente, ¿no? Usted usted lo debe saber muy bien, doctor, pues como experto obviamente en cosas muy particulares, ¿no? Desde su enfoque,
pues sabe que hoy en día el comportamiento humano, con su baja obviamente en el modelo de la inteligencia emocional, pues estamos algo endebles en ese sentido y no nos comunicamos mucho. Entonces eso también nos hace que nos separemos y que no podamos compartir ese tipo de angustias en las cuales transitamos. Le mencionaba el caso de los drones y las posibles fallas, pero vamos a partir de una ejemplificación. Aquel paciente que quiera ser operado a la distancia, ¿no? por marcar un concepto. Yo recientemente tuve la oportunidad de conocer a un señor de 58 años aproximadamente, que lo invitaron a ser parte de ese proceso y dijo que no. Dijo, ¿quién me va a operar, verdad? Le explicaron con el protocolo y todo. Él dijo que así literal, él prefería quedarse en esta vida o irse con una persona que estuviera con él. ¿Sí? Entonces, toda esta gran revolución que se presenta, ¿no? Exactamente, y eso es precisamente la parte de la fundamentación, ¿no? A algunos les da ansiedad, otros el temor, pero al final del día son los dos factores que más contribuyen a este tipo de nuevos desafíos. Digo, soy partícipe de que la tecnología pueda contribuir, pero también tiene que garantizar la tecnología, pues evitar todo este tipo de situaciones que pueden surgir indiscutiblemente, como el caso que mencionábamos, ¿no? De aquel paciente que se siente inseguro, pues ya estando obviamente para ser operado, pues bueno, aquí no es un tema nada más de que socialices, sensibilices y le expliques con un protocolo, no, es todo un tema de cultura, ¿no? Obviamente en esta parte. Sí. Bueno, hay un robot que se llama Da Vinci, que trabajan para hacer cirugías, pero siempre los médicos están ahí presentes también, ¿no? Aunque sea el robot el que está trabajando, los médicos le dan las instrucciones. Pero ya pensar que un médico en otra ciudad te intervenga con una cirugía a través de líneas de comunicación y un robot de por medio, creo que todavía la gente se tardará un tiempo en confiar, ¿no? Una vez le comparto una anécdota donde iban a operar a un jovencito. Entonces le preguntaban, oye, como un programa piloto. Y el jovencito hizo una pregunta muy sencilla, como decimos, lo sencillo es insólito. ¿Y si se cae el internet? Sí, que también pasa. Exacto. Sí, o se va la luz y adiós. Sí, porque bueno, uno tiene el internet en la casa, pero si no hay luz, se apaga el router y adiós. Pensamos que está siempre con nosotros y no necesariamente, sí, ¿verdad? No necesariamente. Álvaro, algo que me parece muy interesante, todo esto de las personas, el sentir de las personas, los departamentos de recursos humanos de las empresas, ¿cómo lo están manejando? ¿Cómo lo visualizan? Sí, los departamentos de recursos humanos tienen una gran tarea hoy en día de poder favorecer las nuevas competencias que marca incluso el Foro Económico Mundial. Pero la principal tarea es sensibilizar, ahora sí, concientizar obviamente de todo este cambio tecnológico, porque en ocasiones se piensa que recursos humanos es el que te va a despedir y todo ello. Se está viendo el esquema de cómo actualizar en estas nuevas metodologías, obviamente, lo que es la capacitación y formación hoy en día, y también el de ver estas nuevas competencias que marca el nuevo Foro Mundial. Competencias como son, por ejemplo, flexibilidad cognitiva, lo que mencionábamos, de lo que es la gestión de la influencia por las personas, lo que llamamos del liderazgo, la colaboración en equipos de trabajo. Se habla de la creatividad e innovación, vuelve a ser una habilidad directiva o competitiva, cuando antes en realidad la habían dejado de lado. Se habla también de la administración efectiva del tiempo. Antes hablamos del manejo efectivo del estrés y ahora ya se llama obviamente manejo del estrés y tecnoestrés en procesos específicos de informática. Y así sucesivamente, vaya, son varias las cosas que se han estado trabajando, y la flexibilidad del pensamiento. Por ejemplo, el pensamiento convergente al divergente. Se piensa que la revolución industrial tiene que ver en los altos del mandos medios de arriba, tiene que haber un pensamiento más divergente que convergente. Le he de confesar que tenemos unos estudios y no está así ahorita la situación. Entonces, ¿cómo hacer a ese compañero que tiene 10 o 15 años en un puesto definido específico, a hacerle pensar ahora de una manera divergente, que se salga de la famosa caja? Y que además ha hecho bien su trabajo. Exactamente, exactamente. Sí, pero vienen nuevos esquemas, ¿no? O cómo hacer a ese compañero que le digas, tú ahora tienes que hacer algo instintivo en tu lado de creatividad, cuando eres más disociativo, relacionas dos o más variables para crear. Digo, son grandes las desafíos. Cosas que vendrán. Pero RH está encargado obviamente de crear todos esos programas, esas evaluaciones para el desarrollo. Muy bien, Álvaro, se nos agotó el tiempo. Por favor, envía un mensaje a nuestros estudiantes de la universidad.
Muchas gracias de antemano, pues jóvenes, estudiantes universitarios, agradecer obviamente su gran desarrollo de plan de vida y carrera, siempre considerar que la humanidad es un factor relevante. Dicen por ahí que lo más urgente hoy en día es vivir, hay que hacer de ello. Y bueno, invitarles a que como parte de la universidad estamos muy interesados en un programa que se llama Humanity Digitalis, lo cual tiene que ver con la humanidad digital como un ciclo de convivencia mejor en ese sentido. Gracias, el mejor de los éxitos. Gracias, Álvaro, por estar con nosotros. Espero verte de nuevo en Mundo Sustentable. Por supuesto que sí. Mire lo que nos ha dicho el doctor Álvaro en esta tarde. La verdad es que hay mucho que pensar aquí, hay que adaptarse a los cambios, hay que vivir la modernidad que nos rodea, pero creo que el ser humano seguirá siendo el centro de todas las acciones que el mismo ser humano promueve y genera. Gracias, nos vemos en Mundo Sustentable.